Esto es una pequeña experiencia que me ha pasado solamente una vez, y que nunca volvió a pasar, fue como un efecto Mandela extraño. Hace años atrás, cuando era solo un niño, pasé unas vacaciones en casa de mis abuelos en Resistencia, Chaco. Su hogar era un lugar lleno de recuerdos y tradiciones, con un aire antiguo que siempre me hizo sentir como si el tiempo se hubiera detenido allí. En la sala de estar, tenían una vieja computadora con Windows XP, la cual usaban principalmente para guardar fotos familiares, escuchar música y jugar viejos juegos que tenían. Pero aquel verano, algo me llegó a pasar y es algo que jamás olvidaría. Una tarde, después de almorzar, decidí jugar Happy Wheels, en lo que estaba por comenzar el juego, algo extraño sucedió. La pantalla se oscureció de repente, y apareció una imagen estática del Papa Francisco. La foto era normal, pero debajo de ella había un efecto de fuego animado que se movía de manera hipnótica. Lo que más me perturbó fue la voz que comenzó a sonar. Una voz grave y distorsionada, como si viniera de otro mundo. No pude entender todo lo que decía, pero sus palabras resonaban en mi mente como un eco siniestro. De pronto, la imagen del Papa se desvaneció y fue reemplazada por una fotografía del diablo. No era una ilustración caricaturesca, sino una imagen realista, casi como si hubiera sido tomada de una pesadilla. Sus ojos brillaban con una luz roja, y su sonrisa era tan amplia que parecía desfigurar su rostro. Entonces, la voz pronunció unas palabras que aún me hacen estremecer. Haz de su casa, mi casa. Acto seguido, una risa macabra llenó la habitación, tan fuerte que sentí que los parlantes vibrarían hasta romperse. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío recorrió mi espalda. Quería apagar la computadora, pero estaba paralizado. La risa cesó de repente, y la pantalla volvió a la normalidad, mostrando la página de Happy Wheels. El juego comenzó como si nada hubiera pasado. Yo en ese momento, no sabía qué decir, solo me dispuse a jugar para tratar de olvidarme de lo que pasó. Nunca le conté a mis abuelos lo que había sucedido. Ellos son personas muy religiosas, y sé que se habrían preocupado demasiado. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que había sido una broma o algún tipo de virus en la computadora, pero algo en mi interior sabía que no era así. Lo más extraño fue que, por más que intenté reproducir el mismo anuncio, nunca volvió a aparecer. Era como si aquel momento hubiera sido creado solo para mí, como si algo o alguien hubiera querido enviarme un mensaje. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, aún puedo escuchar esa risa. Y aunque han pasado años, no puedo evitar preguntarme, ¿qué quiso decir aquella voz con haz de su casa, mi casa? ¿Era una advertencia? ¿Una maldición? O peor aún, una promesa. Hoy en día, ya pude olvidarme de lo que pasó, pero un sentimiento de nostalgia me hizo recordar aquel día como si fuera ayer. ¿Fue real? ¿Fue un sueño? ¿O acaso fui víctima de un efecto Mandela macabro que solo yo puedo recordar? Nunca lo sabré con certeza, pero una cosa es segura. Aquel anuncio maldito no era de este mundo. Creepypasta. The Binding of Isaac. El regreso de Igor. Todo comenzó en una noche de insomnio. Estaba navegando por internet, buscando algo que me transportara a los viejos tiempos, a esos días en los que los juegos Flash eran mi único escape de la realidad. Fue entonces cuando encontré un sitio web extraño, lleno de juegos archivados que creía perdidos en el tiempo. Super Smash Flash, Newgrounds Rumble, y, por supuesto, The Binding of Isaac. Pero había algo más, algo que no reconocía. Un juego llamado The Binding of Isaac. Returnal of Igor. El nombre me intrigó. Nunca había oído hablar de un personaje llamado Igor en el universo del Boy. Sin pensarlo dos veces, descargué el juego. La descarga fue rápida, demasiado rápida. El archivo era pequeño, apenas unos megabytes, pero algo en mi interior me decía que no debía abrirlo. Aún así, la curiosidad pudo más que el miedo. Al iniciar el juego, todo parecía normal. La introducción era la misma. La voz de la madre de Isaac, el llanto, la huida al sótano. El menú también era idéntico, con la misma música inquietante de fondo. Pero algo no encajaba. Había una opción nueva, el sótano rojo. No recordaba haber visto eso antes. Decidí empezar una partida normal. Al principio, todo era como siempre. Los enemigos, los ítems, las habitaciones. Pero luego, algo cambió.
Empecé a encontrarme con monstruos que nunca había visto. Eran versiones distorsionadas de los enemigos clásicos, como si hubieran sido corrompidos por algo. Sus movimientos eran erráticos, impredecibles. Y sus sonidos, eran como gritos ahogados, como si algo dentro de ellos estuviera sufriendo. Avancé por los pisos, cada vez más incómodo. El juego parecía estar consciente de mi presencia. Los enemigos me miraban fijamente antes de atacar, como si supieran que yo estaba allí. Los objetos que recogía tenían descripciones extrañas, como si estuvieran escritas por alguien que no entendía completamente el idioma. Y luego, llegué al sótano rojo. El ambiente era opresivo. Las paredes estaban teñidas de un rojo oscuro, como si estuvieran empapadas de sangre. La música era más lenta, más distorsionada. Los enemigos aquí eran aún más grotescos, como si hubieran sido creados a partir de pesadillas. Y entonces, llegué a la habitación del jefe. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, Igor. No era como los otros jefes. No lloraba, no gritaba. Simplemente estaba allí, mirándome fijamente. Su apariencia era inquietantemente normal. Una camisa gris, pantalones azules, botas marrones y una gabardina naranja oscuro. Su cabello negro caía sobre su rostro, pero podía sentir su mirada penetrante. Y entonces, habló. ¿Por qué sigues jugando?, dijo, su voz saliendo directamente de los altavoces de mi computadora. ¿No ves lo que se ha convertido el mundo? La humanidad está podrida, corrompida. Yo quería salvarlos, quería convertirlo todo en un paraíso. Pero me rechazaron. Me encerraron aquí. Me quedé paralizado. No era solo un jefe. Era algo más. Algo consciente. Intenté atacarlo, pero mis lágrimas no le hacían daño. Él solo se reía, una risa fría y despiadada. Tú también eres parte del problema, continuó. Jugando estos juegos, escapando de la realidad. Pero no puedes escapar de mí. De repente, la pantalla comenzó a distorsionarse. Los gráficos se volvieron caóticos, los sonidos se mezclaron en un crescendo de gritos y risas. Intenté cerrar el juego, pero no respondía. La imagen de Igor se acercaba cada vez más, hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Este es mi regreso, susurró. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Finalmente, la pantalla se volvió negra. Reinicié la computadora, pero el juego ya no estaba allí. No había rastro de la descarga, ni del sitio web donde lo había encontrado. Pero desde esa noche, algo cambió. A veces, en la oscuridad, siento que alguien me observa. Y cuando cierro los ojos, veo su rostro. Igor. No sé si fue real o solo una pesadilla, pero una cosa es segura. Nunca volveré a descargar un juego de un sitio web poco fiable. Porque ahora sé que hay cosas que no deberían ser desenterradas. Y Igor es una de ellas. Creepypasta. La hora perdida. Era una noche de tormenta eléctrica como ninguna otra. Los truenos retumbaban tan fuerte que hacían vibrar los vidrios de las ventanas, y los relámpagos iluminaban el interior de nuestra casa con destellos fantasmales. Mi familia y yo estábamos reunidos en la sala, tratando de distraernos con juegos de mesa a la luz de las velas, cuando de repente, todo se apagó. El silencio fue lo primero que notamos. No solo la falta de luz, sino también el sonido. La lluvia, que antes golpeaba furiosa contra el techo, ahora era un murmullo lejano, como si estuviéramos bajo el agua. Las velas se extinguieron solas, como si algo las hubiera soplado desde la oscuridad. ¿Alguien más escucha eso?, susurró mi hermana menor. Al principio no lo notamos, pero luego lo distinguimos claramente. Un susurro rasposo, como si alguien o algo estuviera arrastrando palabras justo al límite de nuestro oído. No era español, ni ningún idioma que reconociéramos. Mi padre encendió su linterna y barrió la habitación, pero no había nadie más allí. Fue entonces cuando el reloj de su celular, que había dejado de funcionar con el apagón, empezó a marcar la hora al revés.
tic-tac, cada vez más lento, como si el tiempo mismo se estuviera desmoronando. Mi madre gritó cuando la linterna comenzó a parpadear, revelando por fracciones de segundo figuras altas y delgadas paradas en las esquinas de la sala. No miren, dijo mi padre con voz tensa. No les hagan caso. Pero era imposible no hacerlo. Sus contornos se retorcían, como si no estuvieran completamente aquí. Uno de ellos se inclinó sobre mi hermano, y en el destello siguiente, su reflejo en el espejo no lo seguía. Cuando la luz regresó, 1 hora después, todo parecía normal. El televisor se encendió de golpe, mostrando solo estática. Pero en la pantalla, entre la niebla blanca y negra, se veían siluetas moviéndose. Y una frase, escrita como con dedos sucios sobre el polvo del monitor. Siempre estuvimos aquí. Solo necesitábamos oscuridad. Desde entonces, cuando hay apagones, nos encerramos en una habitación sin espejos. Porque a veces, en la quietud de la noche, escuchamos los susurros otra vez, y esta vez, responden cuando les hablamos. Creepypasta. SpongeTink. Todos hemos oído hablar de Bob Esponja, ¿no? Bueno, yo sí. Pero hoy les voy a hablar de un episodio maldito llamado SpongeTink, o Cosa Esponja. El episodio se emitió solo una vez por televisión a las 3:33 am el 6 de junio de 2006. No mucha gente ha oído hablar de este episodio, porque los que lo vieron murieron al poco tiempo, sin que nadie tuviera idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, en 2020, un usuario de YouTube llamado Mideyerwisegli encontró la cinta en un contenedor de basura y la subió el 31 de octubre de 2020. El episodio actualmente tiene más de 124.792 vistas a partir del 18 de febrero. Con eso fuera del camino, comencemos con cómo comienza, ¿de acuerdo? El episodio comenzó con la introducción que comienza normalmente al principio. Pero después de que Painty el pirata dice ¿están listos, chicos? Y no los escucho. Escucharías un grito muy fuerte que suena como si fuera un viejo screamer de un juego flash de miedo. Painty luego canta pero luego se interrumpe por la estática, cortando inmediatamente la escena y, en su lugar, muestra la puerta de Bob Esponja entreabierta mientras se reproduce el sonido de Get Down Is Your Enemy. En una fracción de segundo, podías ver una imagen de Bob Esponja mirando en la cocina con ojos rojos que parece que si los miras fijamente parpadearán. Corta a Bob Esponja llorando en la cocina, luego corta a los extremos de la introducción de Bob Esponja. Pero lo extraño del título final fue que fue cambiado. En cambio, estaba escrito, No one is safe, que traducido del inglés sería, nadie está seguro y aparece una sombra de Bob Esponja. Después de eso, se corta inmediatamente a una pantalla negra, y luego a la tarjeta de título con música normal. Pero cuando mostraba los créditos, decía toda la vida debe ser consumida y asimilar. Después de que terminaron la tarjeta de título y los créditos, apareció la transición de la burbuja. El episodio comenzó con el crustáceo cascarudo en la noche con el texto abierto para siempre que parpadeaba lentamente. Había nubes grises y espeluznantes en el cielo, y la atmósfera daba la sensación de que alguien estaba allí. Luego corta a la cocina, el viento desde que comenzó el episodio, puedes escucharlo muy claramente. La cámara gira hacia el lado izquierdo cuando hay una voz apagada desde el interior de la oficina de Don Cangrejo.
En el interior estaba Don Cangrejo asustado y atado en la silla de su oficina por Calamardo con una máscara de motosierra, y Bob Esponja que solo tenía la mitad de su cuerpo cortado, mostrando los tentáculos. Después de que Don Cangrejo pregunta qué están haciendo y por qué lo secuestraron, aparece un espeluznante Don Cangrejo con una motosierra. Fuera de la puerta, estaba el fuego. El Don Cangrejo del meme de Moar Krabs torturó y mató al otro Don Cangrejo. Pero no mostró lo que le hicieron, solo mostró al crustáceo cascarudo. Luego, la cámara se aleja de la escena del crustáceo cascarudo y una transición de burbuja corta a la casa de Bob Esponja. La música de Suicide Mouse comienza a sonar de fondo. Bob Esponja estaba viendo la televisión y comiendo palomitas de maíz. Estaba viendo las noticias en su televisor y la pantalla era el Calamardo con ojos rojos de la creepypasta de Red Mist, del episodio de Bob Esponja en Locolandia, parpadeando mientras la música espeluznante continúa sonando de fondo. De repente, su teléfono con forma de concha comenzó a sonar. Le dijo a Gary: lo voy a buscar, Gary. Y fue a responder quién era. Cuando lo recogió, dijo: hola, la casa de Bob Esponja. Bob Esponja hablando. Escuchó a alguien respirar al otro lado del teléfono. Luego responde: hola. La escena corta a un espeluznante Bob Esponja con ojos negros en una cabina telefónica. Respiraba de forma espeluznante y era el del otro lado del teléfono llamando al otro Bob Esponja. La criatura, finalmente habló. Hola, Bob Esponja, ¿está tu madre en casa? Bob Esponja luego dijo: mamá. Luego, apareció un flashback de los padres de Bob Esponja asustados con la criatura riéndose malvadamente, como si fuera a hacerles lo que les iba a hacer. La siguiente escena después de eso muestra sus cabezas en el ancla. A la madre de Bob Esponja, a la derecha, solo le faltaba un ojo, y su padre, a la izquierda, tenía una parte de la motosierra en la frente. Su boca también estaba derramando sangre, y había sangre goteando de sus cabezas en el ancla. Bob Esponja luego dice: ¿dónde están mis padres? Tarifa final. La criatura del teléfono apareció en la escena, sonriendo espeluznantemente y contando otras cosas espeluznantes. Bob Esponja, asustado, cerró la llamada y colgó el teléfono. Entró a la cocina y después de lo que vio, comenzó a gritar. Estaban los restos de Don Cangrejo cuando lo aserraron con una motosierra en el crustáceo cascarudo. La criatura apareció en escena, luego se volvió hacia Bob Esponja y le dijo: te he estado esperando, Bob Esponja. Frente a él, se asusta de inmediato. La escena mostraba los ojos de la criatura. Sus ojos parecían como si estuvieran drenando sangre detrás de la oscuridad. De repente, todos los amigos de Bob Esponja aparecieron en los ojos de la criatura. Don Cangrejo flotaba gritando en los ojos, luego Calamardo, Patricio y Arenita. La escena luego mostraba a Bob Esponja asustado por la sombra de la criatura que estaba mutando como en la película de Tim. Y cuando mira hacia arriba, la criatura mutó y lo que había en su cuerpo eran los cuerpos de Arenita, Calamardo, Patricio y Don Cangrejo. La cara de la criatura tenía una larga lengua sobresaliendo. Bob Esponja luego comenzó a gritar. Y antes de que te des cuenta, las luces de la cocina parpadearon y parpadearon durante 0,1 segundo, y la criatura se lo comió. Con un crujido, termina el episodio. Luego, la pantalla se vuelve negra durante unos segundos y aparecen los créditos. Pero, ¿qué había allí que fuera espeluznante? La canción de los créditos se invirtió, se ralentizó, se redujo y el texto de algunos de los creadores que formaron parte del programa Bob Esponja tenía fallas.
Se quedó estática y, después de eso, la escena final mostró las barras de color y luego se alejó del televisor. Y en color negativo, Parche el pirata finalmente habló con una voz baja y espeluznante. ¿Eso es todo? ¿Ese es todo el episodio perdido? Y con eso, se enfada con vapor saliendo de sus oídos. La última escena luego muestra una imagen de texto con escrito Feliz Halloween con un símbolo final, que resulta ser una mancha de sangre manchando la pantalla detrás del texto con un sonido de salpicadura que lo acompañaba.